Miércoles de la tercera semana de este desierto cuaresmal, en el que vamos transitando nuestra espiritualidad, nuestro corazón, y lo ponemos delante de Dios. Dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Esto significa que el ser humano viene herido por naturaleza, que llegamos a un mundo herido, que también en el pecado se aparta de Dios, ¿no? Y también se aparta de sí mismo. Y no sabemos muchas veces cómo encontrar ese camino para encontrarnos mejor con los demás, mejor con nosotros mismos, mejor con Dios. Más que eso todavía, si hemos nacido con heridas, significa que necesitamos sanarnos. Si hemos nacido con heridas, significa que no todo lo conocemos. Fíjense que el ser humano es un misterio para sí mismo. Todavía no conocemos toda la constitución del ser humano. En la neurología no se sabe de dónde sale una idea, por ejemplo. Se puede abrir un cerebro, pero no se sabe cómo se forma, ¿no? Una idea. De dónde vienen tantas enfermedades. No se sabe cómo curarlas. Hoy es una cosa, mañana se dice otra. Pero también sucede que en el orden social no conocemos tampoco cómo ordenarnos de la mejor manera. El orden internacional cuesta mucho ponerse de acuerdo. Las leyes que lo gobiernan, que lo ordenan, muchas veces provienen de los más poderosos, pero de los que han influido más en algunos determinados momentos, pero es difícil encontrar consensos en distintas visiones y miradas. Es por eso que Dios, como fuente de vida, es un Dios que habla. Dios no es un Dios mudo. Dice la carta de los Romanos que a Dios lo podemos conocer. Pero también lo podemos conocer porque ha hablado a través de profetas y de distintos, como dice la carta de los Hebreos en su primer capítulo. De distintas maneras a lo largo de los tiempos, Dios fue hablándonos. Y el tiempo cuaresmal es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Hoy, el Evangelio, la primera lectura del libro del Deuteronomio, Moisés destaca que Dios da los mandamientos para habitar la nueva tierra, que Dios enseña sus mandatos y que observarlos y cumplirlos amplía la inteligencia del pueblo, lo hace más sabio. Y va a decir, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque ¿dónde hay otra nación tan grande que tenga un Dios tan cercano como Dios, quien está junto a nosotros siempre que lo invocamos? Esta es la fe del pueblo de Dios. Y reconocer la cercanía y la palabra de Dios para instruirnos. Y el Evangelio de hoy, de Mateo, el capítulo 5, estamos todavía en el Sermón de la Montaña, 17 al 19, Jesús dice, yo no vine a cambiar nada de lo que se dio antes. He venido a darle cumplimiento, es decir, Él en su vida enseña cómo se cumple, cómo se vive, y que el que los cumple es el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué reina en nuestro mundo? Muchas veces que reina. Reinará el poder, reinarán los bienes materiales, reina la disputa, la guerra. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el contacto con esa fuente. Porque el pecado triunfa por encima de la gracia cuando el ser humano se cierra a Dios. Porque de algún modo la guerra vence a la paz cuando los corazones no están serenos. Porque las luchas por el poder le ganan a esa comprensión mutua y a esa integración mutua de los pueblos. Porque el egoísmo le gana a la generosidad y a la gratitud de poder convivir juntos en un mismo mundo en el amor. Pidámosle al Señor que nos instruya en sus mandamientos, que nuestro mundo se ordene según esa palabra de sabiduría
que Dios dejó no solo escrita en los textos sagrados, sino también en ese corazón del ser humano que es también el deseo del bien y el rechazo al mal. Que sepamos ordenar nuestro tiempo, nuestro mundo, según el bien que Dios dejó impreso en nuestros corazones y la palabra que nos da también a través de los textos sagrados. Que cada cultura pueda apelar a lo mejor de sí misma para ponerse de acuerdo con los demás pueblos y establecer leyes que nos liberen, que nos salven, que nos lleven hacia la paz, hacia la convivencia mutua, en esta casa común de todos que Dios nos ha regalado y que tenemos que aprender a vivir y convivir. Tenemos la esperanza en la gracia que Dios nos da. Abrámonos a Él en esta Cuaresma. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.